Guerras, terremotos, hambre, violencia, corrupción. Todo esto ya estaba escrito hace miles de años. ¿Será que estamos viviendo en los últimos tiempos? Hermano, hermana, bienvenido a este canal donde encontrarás refugio espiritual y revelación divina. Si sientes que el mundo está cambiando vertiginosamente, si percibes que algo grande se avecina, entonces este mensaje es para ti. Suscríbete ahora y activa la campanita, porque juntos vamos a descubrir las verdades proféticas que Dios ha preparado para estos tiempos finales. Hace más de 2000 años, nuestro Señor Jesucristo, sentado en el Monte de los Olivos, reveló a sus discípulos las señales que marcarían el fin de los tiempos. No lo hizo para sembrar terror, sino para preparar a su pueblo. En Mateo capítulo 24, versículo 3, los discípulos preguntaron: ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús, con amor infinito pero con seriedad profética, les respondió detalladamente. Los profetas del Antiguo Testamento también hablaron de estos tiempos. Daniel, Ezequiel, Joel, todos ellos recibieron visiones sobre los días finales de la historia humana. Pero escucha esto. Estas señales no son para aterrorizarnos, sino para despertarnos. Son como las luces de advertencia en el tablero de un automóvil. Cuando se encienden, no es para asustarnos, sino para que tomemos acción. Dios, en su infinita misericordia, nos está dando tiempo para prepararnos. Hoy vamos a examinar juntos las 7 señales más importantes que nos indican que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y te adelanto algo, cada una de estas señales se está cumpliendo ante nuestros ojos en este mismo momento. En Mateo 24, versículo 6, Jesús declaró: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin». Hermanos, nunca en la historia de la humanidad hemos tenido tantos conflictos simultáneos como en este momento. Desde Ucrania hasta el Medio Oriente, desde África hasta Asia, las guerras se multiplican. Pero no solo son las guerras físicas las que vemos, sino también los rumores constantes de guerra. Cada día los medios nos bombardean con noticias sobre tensiones entre potencias mundiales: Estados Unidos y China, Rusia y la OTAN, Israel y sus vecinos, las 2 Coreas. Los rumores de guerra están en todas partes. Las redes sociales amplifican estos rumores las 24 horas del día. Y observa algo profético. Jesús no dijo que habría una guerra, sino guerras en plural, y rumores de guerras también en plural. Esto habla de un tiempo de conflictos múltiples y simultáneos. ¿Acaso no es exactamente lo que estamos viendo? Pero hay algo más profundo aquí. La palabra griega que usa Mateo para rumores es akoe, que significa lo que se oye. En nuestra era digital, los rumores de guerra viajan más rápido que nunca. En segundos, una noticia sobre tensiones militares puede llegar a millones de personas. La profecía se cumple no solo en la realidad de las guerras, sino en cómo estas noticias nos llegan constantemente. Nuestros oídos están llenos de rumores de guerra las 24 horas del día. Esta es la primera señal, y se está cumpliendo ante nuestros ojos. Jesús continuó en Mateo 24:7, «Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares». Detengámonos en cada una de estas manifestaciones. Las hambres. Según las Naciones Unidas, más de 900 millones de personas sufren hambre extrema en este momento. Pero lo más impactante es que esto ocurre en una época donde la tecnología podría alimentar a toda la humanidad. La hambre moderna no es solo por falta de alimentos, sino por sistemas económicos quebrados, guerras que impiden la distribución y crisis climáticas que destruyen las cosechas. Los terremotos. Los datos geológicos muestran un aumento significativo en la actividad sísmica. No solo hay más terremotos, sino que estos ocurren en diferentes lugares, exactamente como predijo Jesús. Desde Turquía hasta México, desde Japón hasta Chile, los terremotos sacuden diferentes continentes con una frecuencia que alarma a los científicos. Las pestes. ¿Necesitamos explicar esto? La pandemia de COVID-19 paralizó al mundo entero. Pero no solo eso, también hemos visto el resurgimiento de enfermedades que creíamos erradicadas. Tuberculosis resistente,
malaria, dengue, viruela del mono y nuevas variantes de gripe aviar. Lo profético de esta señal es la palabra diferentes lugares. En el pasado, las calamidades afectaban regiones específicas. Hoy, una pandemia puede paralizar todo el planeta en semanas. Un terremoto en Japón afecta los mercados mundiales. Una hambruna en África impacta la economía global. La interconexión mundial hace que lo que sucede en un lugar afecte a todos los demás lugares. Esta es exactamente la naturaleza global que Jesús predijo para los últimos tiempos. En 2 Timoteo 3, 1, 5, el apóstol Pablo profetizó: «También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros vanagloriosos, soberbios blasfemos, desobedientes a los padres ingratos, impíos sin afecto natural, implacables, calumniadores intemperantes, crueles aborrecedores de lo bueno, traidores impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. A estos evita». ¿No es esta una descripción perfecta de nuestra sociedad actual? Amadores de sí mismos. Vivimos en la era del narcisismo digital. Las redes sociales han creado una cultura donde la autoexaltación es la norma. Selfies, exhibicionismo constante, la obsesión por la imagen personal. Desobedientes a los padres. La rebeldía hacia la autoridad parental se ha normalizado. Los hijos demandan derechos sin asumir responsabilidades. La estructura familiar tradicional se desmorona. Sin afecto natural, vemos el aumento del maltrato infantil, el abandono de ancianos, la frialdad en las relaciones familiares. El amor natural entre padres e hijos, entre hermanos, se está perdiendo. Aborrecedores de lo bueno. Lo que antes se consideraba virtuoso, ahora se ridiculiza. La castidad se ve como represión, la honestidad como ingenuidad, la humildad como debilidad. Amadores de los deleites más que de Dios. El hedonismo es el nuevo Dios de la humanidad. El placer inmediato, la gratificación instantánea, el consumismo desenfrenado han reemplazado la búsqueda espiritual. Pero observa la última parte de esta profecía, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esto habla de una religiosidad superficial, de personas que mantienen formas religiosas pero rechazan el poder transformador de Dios. ¿No vemos esto en las iglesias que aprueban lo que la Biblia condena? ¿En la espiritualidad light que busca comodidad sin compromiso? ¿En la teología que se adapta a la cultura en lugar de transformarla? En Daniel 12:4, el profeta recibió esta revelación: «Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará». Esta profecía de más de 2500 años describe perfectamente nuestra era. Muchos correrán de aquí para allá. Nunca en la historia la humanidad se ha movido tanto. Aviones que cruzan continentes en horas, trenes de alta velocidad, automóviles que conectan ciudades. Pero también habla del movimiento de información. Los datos corren de aquí para allá instantáneamente a través del Internet. La ciencia se aumentará. La palabra hebrea para ciencia es da'at, que significa conocimiento. El conocimiento humano se duplica cada 12 horas en nuestros días. Lo que la humanidad aprendió en 10.000 años, ahora lo aprendemos en meses. Piénsalo. Hace 100 años, una persona podía dominar múltiples campos del conocimiento. Hoy, el conocimiento es tan vasto que los especialistas solo pueden dominar pequeñas fracciones de sus disciplinas. La inteligencia artificial puede procesar información que tomaría a un ser humano miles de años. Los supercomputadores realizan cálculos que eran inimaginables para generaciones pasadas. Pero hay algo profético más profundo aquí. Daniel recibió la orden de sellar el libro hasta el tiempo del fin. Muchas profecías bíblicas permanecieron como misterio durante milenios. Pero en nuestros días, gracias al aumento del conocimiento, estamos entendiendo profecías que antes eran incomprensibles. Los estudiosos bíblicos de hoy tienen acceso a manuscritos antiguos, herramientas de traducción avanzadas, arqueología bíblica y estudios históricos que revelan el significado de profecías que estuvieron selladas por siglos. La tecnología también está preparando el escenario para eventos proféticos futuros.
¿Cómo podría todo el mundo ver a los dos testigos de Apocalipsis 11 al mismo tiempo antes de la televisión? ¿Cómo podría implementarse un sistema económico global como el de la marca de la bestia antes de la tecnología digital? El aumento del conocimiento no solo es una señal de los últimos tiempos, sino que también está preparando las condiciones para el cumplimiento de otras profecías bíblicas. Jesús advirtió en Mateo 24:9, «Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre». Hermanos, esta es quizás la señal más dolorosa pero más evidente de nuestro tiempo. Según organizaciones internacionales de derechos humanos, nunca en la historia ha habido tantos cristianos perseguidos simultáneamente como en nuestros días. En Asia, en China, las iglesias son demolidas y los pastores encarcelados. En Corea del Norte, ser cristiano puede significar la muerte o campos de concentración para toda la familia. En India, los ataques contra cristianos han aumentado exponentially. En Oriente Medio, en países como Irak y Siria, comunidades cristianas que existían desde los tiempos apostólicos han sido prácticamente exterminadas. Los cristianos son secuestrados, torturados y asesinados por su fe. En África, en Nigeria, Camerún, República Centroafricana y otros países, los cristianos son atacados regularmente. Iglesias son quemadas, congregaciones masacradas y pastores secuestrados. En Occidente, aunque no es persecución física directa, vemos una creciente hostilidad contra los valores cristianos. Pastores son arrestados por predicar la Biblia. Cristianos son despedidos por sus convicciones, y la fe cristiana es ridiculizada en los medios. Pero observa algo profético. Jesús dijo que seríamos aborrecidos de todas las gentes. En nuestra era globalizada, la persecución no se limita a regiones específicas. Es un fenómeno mundial que trasciende fronteras, culturas y sistemas políticos. Lo que es aún más impactante es que esta persecución viene tanto de gobiernos ateos como de otras religiones, tanto de regímenes de izquierda como de derecha, tanto de sociedades tradicionales como de sociedades progresistas. La cruz de Cristo sigue siendo una ofensa para el mundo, tal como predijo la Biblia. Esta persecución universal es una confirmación de que el Evangelio de Cristo es incompatible con los sistemas mundiales, exactamente como Jesús profetizó. Esta es quizás la señal profética más extraordinaria y específica de nuestros tiempos. Durante casi 2000 años, los judíos estuvieron dispersos por todo el mundo, sin patria, perseguidos y aparentemente sin esperanza de regresar a su tierra. Pero las profecías bíblicas predijeron lo imposible, que Israel sería restaurado como nación en los últimos tiempos. Ezequiel 36:24. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Ezequiel 37:21-22. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Isaías 66:8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión declaró la independencia del Estado de Israel. Literalmente, una nación nació en un día, exactamente como predijo Isaías hace más de 2700 años. Pero la profecía va más allá de la mera restauración política, el renacimiento del idioma. El hebreo había estado muerto como idioma hablado durante siglos. Hoy es nuevamente la lengua viva de millones de israelíes. La prosperidad de la tierra. Ezequiel profetizó que la tierra de Israel volvería a florecer. Lo que era un desierto árido durante siglos, ahora es una tierra próspera que exporta alimentos al mundo. El regreso desde todas las naciones. Los judíos han regresado a Israel desde más de 100 países diferentes, desde Etiopía hasta Rusia, desde Yemen hasta Estados Unidos. Jerusalén bajo control judío. En 1967, durante la Guerra de los 6 días, Jerusalén volvió al control judío por primera vez en casi 2000 años, cumpliendo la profecía de Lucas 21:24. Pero hay algo aún más profético. Jesús dijo en Mateo 24:32-34, «De la higuera, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas,
sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Muchos estudiosos bíblicos identifican la higuera con Israel. Su reverdecer en 1948 marca el comienzo de la generación final. Si una generación bíblica son 70-80 años, Salmo 90-10, entonces estamos viviendo en los últimos años de esa generación profética. Jesús declaró en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, esta profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos de manera extraordinaria, alcance global. Por primera vez en la historia, el evangelio está siendo predicado literalmente en todo el mundo. Misioneros cristianos han llegado a las tribus más remotas de la Amazonía, a las montañas del Himalaya, a las islas más apartadas del Pacífico. Tecnología de comunicación. La radio cristiana llega a países cerrados al evangelio. La televisión por satélite transmite programas cristianos a naciones musulmanas e hindúes. El Internet permite que el evangelio penetre en lugares donde los misioneros no pueden entrar físicamente. Traducción de la Biblia. La Biblia ha sido traducida a más de 3,000 idiomas. Organizaciones como Wycliffe Bible Translators trabajan día y noche para traducir las escrituras a cada lengua de la tierra. Movimientos de iglesias en casa. En países donde el cristianismo es perseguido, como China e Irán, están surgiendo movimientos masivos de iglesias en casas que se multiplican exponencialmente. Testimonio a todas las naciones. La palabra griega para naciones es etnos, que se refiere a grupos étnicos. Hoy existen ministerios especializados en alcanzar cada grupo étnico del planeta. Los investigadores han identificado aproximadamente 17,000 grupos étnicos diferentes, y hay esfuerzos misioneros dirigidos específicamente a cada uno de ellos. Redes sociales y evangelismo digital, aplicaciones móviles, podcasts cristianos, videos en YouTube y redes sociales están llevando el evangelio a lugares inimaginables. Un pastor puede predicar desde su casa y ser escuchado simultáneamente en África, Asia y América. Pero hay algo profundamente significativo en esta profecía. Jesús dijo que después de que el evangelio sea predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Esta señal no solo indica que estamos en los últimos tiempos, sino que también marca la condición que debe cumplirse antes de la segunda venida. Organizaciones misioneras estiman que para el año 2030, cada grupo étnico de la tierra habrá tenido acceso al evangelio en su propio idioma. Si esto es correcto, estamos muy cerca del cumplimiento final de esta profecía. Pero hermanos, quiero que entiendan algo fundamental. Estas señales no son para aterrorizarnos, sino para despertarnos y llenarnos de esperanza. Cuando Jesús habló de estas señales, las comparó con los dolores de parto en Mateo 24:8. Los dolores de parto no anuncian muerte, sino vida nueva. No son el final, sino el comienzo de algo hermoso. Cada señal es una promesa. Cada guerra nos recuerda que viene el príncipe de paz. Cada terremoto nos recuerda que viene aquel que puede calmar las tempestades. Cada hambre nos recuerda que viene el pan de vida. Cada persecución nos recuerda que viene nuestro libertador. Dios protege a los suyos. En Apocalipsis 3:10, Jesús prometió: Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Somos más que vencedores. Romanos 8:37 declara: Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Las señales de los últimos tiempos no nos derrotan, nos fortalecen porque sabemos que nuestro Redentor viene. El tiempo se acorta, pero la salvación se acerca. Cada señal que vemos cumplirse es una confirmación de que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Si las profecías sobre los últimos tiempos se están cumpliendo, entonces también se cumplirán las promesas sobre nuestro glorioso futuro. Ocupados hasta que Él venga. Lucas 19:13. Nos enseña a estar ocupados en la obra del Señor hasta que Él regrese. Estas señales no nos paralizan con miedo.
nos motivan a trabajar con urgencia y esperanza. Cada señal que hemos visto hoy nos recuerda una verdad poderosa. El tiempo se acorta, pero también la salvación está más cerca que nunca. No vivimos en tiempos de desesperanza, sino en tiempos de expectativa. No somos una generación abandonada, sino la generación privilegiada que puede ver el cumplimiento de profecías milenarias. Cada guerra que escuchamos, cada terremoto que sentimos, cada crisis que enfrentamos, cada persecución que vemos, cada avance tecnológico que presenciamos, cada judío que regresa a Israel, cada alma que acepta a Cristo en una nación lejana, todo esto nos grita la misma verdad. Cristo viene pronto. Los antiguos profetas soñaron con ver estos días. Los apóstoles esperaron ver estas señales. Los mártires murieron con la esperanza de ver estos tiempos. Y nosotros estamos aquí, testigos de la generación final. No temas por el futuro incierto, sino regocíjate porque tu futuro es glorioso. No te angusties por los tiempos difíciles, sino prepárate para los tiempos eternos. Prepárate, porque Cristo viene pronto. Cada señal que vemos cumplirse es una invitación del cielo. Preparaos, porque vuestro Rey se acerca. ¿Crees que ya estamos viviendo estas señales? Déjamelo en los comentarios. Quiero conocer tu opinión y tu testimonio sobre cómo estás viendo el cumplimiento de estas profecías en tu ciudad, en tu país, en tu vida. Comparte este mensaje con tus seres queridos. En estos tiempos finales, es urgente que cada persona conozca estas verdades proféticas. Tu compartir puede despertar a alguien que necesita prepararse.